Familia, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Hoy voy a hablar de un tema que cuando dije una frase la gente quedó como wow. O sea, y yo también cuando la escuché, la verdad que me resonó mucho, me hizo mucho ruido y entendí un montón de cosas. Así que bueno, pero bueno, antes de comenzar el video, si todavía no se suscriben al canal, suscríbanse, activen la campanita si les llegan todos los videos, que estoy subiendo muchos videos por semana. Así que bueno, vamos a comenzar. La frase es que a medida que vos vas experimentando en la vida, vas a saber quién no sos para saber verdaderamente quién sos. O sea, la única forma de que vos sepas cuál es tu propósito o qué es a lo que viniste a este mundo es experimentar en el mundo físico, en el mundo real, en el mundo pragmático. Experimentar significa que pruebes cosas que nunca hiciste para saber si verdaderamente eso es lo que te gusta, eso es lo que querés hacer, ese es tu propósito o lo que sea. Pero lo que pasa es que la mayoría de las personas hacen siempre lo mismo o hacen siempre cosas parecidas durante toda su vida porque básicamente tienen miedo a salir de la zona de confort y además por todas las creencias limitantes que tenemos, que nos implantan cuando somos chicos, el mandato social y todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, hasta que vos, porque tengo mucha gente que me dice yo no sé lo que quiero, no sé lo que me gusta, y además veo gente que está en sus trabajos, vamos a suponer que están ganando bien, entre comillas, económicamente, pero están en un trabajo 8 horas y tienen casa, tienen auto, tienen todo, pero no se sienten bien, no se sienten conformes con su vida, no se sienten que verdaderamente están haciendo algo productivo. Entonces, lo que pasó fue lo que acabo de contar recién, que estuvieron durante la mayor cantidad de su vida en un mismo trabajo, haciendo lo mismo, persiguiendo lo que nos dijo el sistema, el mandato social y todo el mundo. Entonces llega un punto en su vida que si no tienen hijos, se hacen varias preguntas, ¿no? De qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me gusta, no me siento bien. Digo que sin gente que no tiene hijos, porque básicamente la gente que tiene hijos es como que ya tiene un, vamos a decirlo de esta forma, un propósito o también suena feo, pero un proyecto de vida. Entonces es como que tienen bastante ocupado su mente en esas cosas. Pero hay gente que no tiene hijos, que tiene más de 30 años y que no tiene hijos y que bueno, que se ve en esa encrucijada, ¿no? Entonces, bueno, nada. El tema de experimentar se puede hacer de dos formas. Que vos lo hagas consciente, que verdaderamente entiendas que tenés que hacer eso, que tenés que experimentar en el mundo y que lo hagas, que creo que es la que nadie hace o muy poca gente, y la otra es que la vida te va a llevar a eso. O sea, la vida te va a hacer tomar decisiones o te va a poner situaciones adelante tuyo para que vos tomes decisiones o que no te quede otra que tomar el camino del autoconocimiento, ¿no? Y el autoconocimiento lo podés hacer a través del vehículo que vos quieras, el emprendimiento, un trabajo convencional, lo que sea, un deporte. Entonces, esas son las dos, a mi forma de ver, a mi percepción, las dos formas de poder autoconocerte, experimentar para después saber qué es lo que verdaderamente te gusta o cuál es tu propósito. Yo siempre cuento la misma historia, ¿no? En mi caso particular, me pasaron un montón de cosas que las fui tagueando como de cosas malas o cada vez peor, todo cada vez peor, y básicamente ahora me estoy dando cuenta, ya hace un tiempo, de que todo eso me fue formando y tuve que hacer toda esa exploración, ¿no? Ese autoconocimiento
ese experimentar para verdaderamente saber qué es lo que mi alma quiere o a qué vine a este mundo, porque también hacía cosas y trabajos que eran lo que me había dictado el mundo, el sistema, pero también había elegido cosas que en su momento me habían gustado. Pero, obviamente, cuando uno empieza a experimentar y se empieza a capacitar y empieza a conocer gente, situaciones, personas, cosas, empieza a expandir su autoconcepto, empieza a expandir su nivel de conciencia, su mentalidad, todo esto, y bueno, y se da cuenta que hay mucho más de lo que nos dijeron, y donde uno empieza a darse cuenta mediante dejarse, o sea, uno se da cuenta de qué es lo que quiere, más allá de experimentar, es obviamente estar abierto al cambio. Esto es lo que yo digo siempre, tenés que estar abierto al cambio. Abierto al cambio significa que vos siempre te preguntes que hay algo más, ¿no? Y dejarte llevar por la situación, consciente o inconscientemente, dejarte llevar, tomar decisiones, equivocarte o fracasar y volver a levantarte. Para mí no existe el fracaso. La única forma de fracasar es que vos te caigas y nunca más te levantes. Entonces, todas esas situaciones me llevaron a experimentar, pero obviamente yo no lo hice de manera consciente. La vida me puso en las situaciones, entonces tuve que empezar a experimentar un montón de situaciones, y hoy puedo llegar a decir que tengo claridad mental y creo que sé para dónde voy, tengo claridad mental. Puede ser que sea mi propósito lo que tengo ahora en este momento y después pueda ser otro el propósito, pero hoy tengo la claridad que no tuve nunca en mi vida. Pero para eso tuve que experimentar un montón de cosas. O sea, terminar con mi pareja me hizo tener que cerrar mi gimnasio. O sea, no le echo la culpa a eso, sino que fue una decisión mía, obviamente. Pero irme a viajar, poner un gimnasio, saber que me gustaba, después, bueno, cerrarlo porque no era lo que quería en ese momento, ir a viajar porque pensaba que era lo que me gustaba, volver y decir, no, esto no es lo que me gustaba, irme a vivir a un lugar y pensar que me iba a gustar, no me gustó, y así un montón de cosas. O sea, pensar que yo siempre digo esto y se ríen, pensar que me gustaba ese estilo de vida más austero o más hippie, llámalo como quieras, después me di cuenta que no. Entonces, para todo eso tuve que haber experimentado. Pero la mayoría, repito, las de las personas y del mundo y de toda la sociedad no experimentan nada, entonces, o muy poco. Entonces, por miedo, como decía, por creencias, por el mandato, y termina por hacer siempre lo mismo. Entonces llega a un punto que no sabe si tiene un propósito, cuál es su propósito, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Entonces, les quería dejar nada más esa reflexión de mi experiencia propia y de lo que les puede llegar a servir. O sea, que vos sepas que para poder saber si es que estás buscando cuál es tu propósito o qué es lo que te gusta o a qué venís al mundo, tenés que experimentar, probar cosas, probar, hasta te diría, obviamente, relaciones, deportes, viajar, estar solo, estar con alguien, lugares, capacitaciones, formaciones, lo que vos quieras, todo lo que lo tenés que experimentar para que vos verdaderamente después sepas, o por lo menos tengas más información de qué es lo que a vos o qué es lo que querés hacer para toda tu vida, o por lo menos tener claridad mental. Era eso, familia. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video. Let's go.